Arequipa es una ciudad que ha venido creciendo de manera desordenada. Por allí parte el primer problema. Y el segundo problema es que es una ciudad sumida en la informalidad de muchos aspectos, y uno de ellos es el de las construcciones. Siempre lo hemos comentado acá, los terremotos especialmente no matan a la gente, lo hace las malas construcciones. Muy buenos días, ingeniero, bienvenido al programa. Muchas gracias, buenos días. Sí, efectivamente es muy importante tener en cuenta que la población tiene que seguir una secuencia de pasos para hacer sus edificaciones, porque al final de cuentas ahí es donde van a vivir. Es, digamos, el bien más preciado o la inversión más preciada que cada familia hace, ¿no? Entonces a veces nos preocupamos en comprar, digamos, lo de mayor marca, etcétera, etcétera, pero cuando dedicamos a construir una casa, a veces lo encargamos a un maestro. No quiero desmerecer a los maestros, hay muy buenos maestros, pero hay algunas otras personas que no cumplen las normas y las pautas que se deben seguir, ¿no? ¿Cuáles son esas pautas, justamente? Porque justamente estas pautas es primeramente elaborar unos planos y en base a eso entregarle al ingeniero. Hay un ingeniero estructuralista, el cual hace el estudio de las estructuras, cómo deben ser, dimensionarlas para que pueda soportar el sismo, determinar qué materiales se debe utilizar, y luego los ingenieros sanitarios y eléctricos que determinan el tipo de instalaciones que se utilizan, ¿no? Para esto el ingeniero estructuralista siempre recurre a un estudio de mecánica de suelos para determinar que en el suelo donde va a construir su edificación tenga la propiedad resistente adecuada, ¿no? No es lo mismo cimentar en roca, en arena, o en un suelo gravoso, o en un suelo que tenga problemas de niveles de agua, ¿no? ¿Qué tan importante es este primer paso? Porque hay mucha gente que lo obvia, en realidad casi todas las personas que hacen sus construcciones no toman en cuenta este estudio del suelo. Es sumamente importante, porque no es lo mismo construir un suelo duro que un suelo blando. Hay que tener en cuenta que la onda sísmica, cuando se desplaza en el subsuelo y agarra un suelo blando, se puede amplificar sustancialmente, y por ende la reacción en la estructura va a ser mucho más grave, y por ende la estructura va a tener mayores daños. No es lo mismo construir un suelo duro que un suelo blando. Entonces una estructura en un suelo duro va a tener menos daños que un suelo blando, porque obviamente el suelo blando va a amplificar. Entonces el estudio de suelos justamente permite determinar, ¿no?, si es un buen suelo, y en base a eso el ingeniero determina qué tipo de cimiento, y eso la gente cree que es cualquier cimiento, ¿no? O sea, hay que indicar qué tipo de cimentación Ahora, se tiene en Arequipa que usar. tenemos diferentes tipos de suelo, porque bueno, hay zonas, digamos, más arenosas, hay lugares más rocosos. ¿Es la situación también de Arequipa? Sí, es la situación de Arequipa, ¿no? Por ejemplo, los suelos que se tienen en la zona de Lares o Cabaya es muy distinto a los suelos que tenemos en Cerro Colorado, a los suelos que tenemos en la zona de Pacoalpata. Hay una buena variedad de suelos, y es obviamente por la conformación geológica que tiene nuestra ciudad, ¿no? Y ahora cada suelo requiere, digamos, de una cimentación especial, sí, y un diseño especial. Exacto, para eso recurrimos a los laboratorios. Justamente en la Universidad Católica San Pablo hace poco hemos presentado nuestros laboratorios que estamos poniendo al servicio de la comunidad, y uno de sus estudios que realiza es estudios de mecánica de suelos, ¿no? Que le puede permitir a la población con precios asequibles poder elaborar esos estudios y poder tener sus estructuras mejor diseñadas, ¿no? También, después de que se tiene el estudio de suelos, esos datos el ingeniero estructuralista o calculista hace el diseño de la estructura y elabora los planos, los cuales se elaboran en la obra. Entonces ahí es la primera etapa. Tengo mis planos, me voy a la municipalidad, saco mi licencia. Ojo, estos planos, de acuerdo a ley, tienen que ser elaborados por ingenieros colegiados y habilitados, especialista en la materia, ¿no? Claro, normalmente se aplica, digamos, para las grandes construcciones donde las inversiones son muy grandes. Pero lo correcto sería para todos, no todos estamos eximidos, ¿no? Exacto, esto es lo que hay que resaltar. Todas las personas que hacen una construcción debieran recurrir a un profesional para la elaboración de los planos. De todas maneras, y obviamente si tienen escasos recursos y les es dificultoso, pedir el soporte a las universidades o colegios de ingenieros o municipalidades que les apoye. Ellos son las autoridades los que más deben salvaguardar esa inversión que se haga bien hecha, porque a fin de cuentas en un proceso de terremoto va a traerle problemas también. Efectivamente, ¿no? Y esto es bueno recordárselo a la gente, porque podría resultar siendo más caro el hacer una mala construcción y en una situación de emergencia. Permíteme rápidamente, te agradezco que menciones eso, porque hay gente que cree que ahorrando en la construcción, me ahorro el ingeniero, me ahorro la supervisión, me ahorro el control de calidad en la obra, etcétera, etcétera, porque no tengo muchos recursos, etcétera, o a veces también algunos inversionistas quieren escatimar costos en todo, y a la larga es una bomba de tiempo, porque el sismo va a venir tarde o temprano, y como dicen en la calle, va a pasar factura, y reparar es mucho más oneroso, y hasta puede implicar la demolición y reconstrucción integral, ¿no?
Entonces, no solamente debe quedarse en elaborar buenos planos, sino que en el proceso de la construcción hay que elaborar esos controles, extraer muestras de concreto, ver que el concreto que se esté haciendo tenga las cantidades de cemento adecuadas, y esos ensayos no son caros, son ensayos muy baratos que también se puede hacer en el laboratorio de la universidad, ¿no? En una ciudad como Arequipa que soporta diferentes fenómenos, los terremotos son uno de ellos, tenemos lluvias, tenemos mucho calor, tenemos mucho viento, todo este tipo de elementos se tiene que tomar en cuenta al momento de diseñar, sobre todo el material que se va a utilizar. Sí, justamente al hacer el proyecto y también al construir, se tiene que tomar en cuenta todos esos parámetros, ¿no? Y no solamente los parámetros de los desastres naturales a los cuales la estructura está sometida, sino también a los de funcionamiento. Hace poco, lamentablemente, tenemos esta mala noticia del incendio, es que a veces la gente cree, construí, me olvido, ya tengo mis planos, he hecho mi control de calidad como debe hacerse, con una supervisión, o sea, debe haber un constructor, y siempre se recomienda que lo supervisen al constructor. Entre los dos se ayudan, y también el cliente, para que las cosas se hagan bien. Pero a veces creen, ya me entregaron la obra y ahí quedó el tema. No, después de las obras siempre uno tiene que tener una secuencia de control de que las cosas funcionen, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de bombeo, por ejemplo, los sistemas contra incendios, se tiene que probar que las bombas funcionen cada 3 meses, 2 meses, porque es como el motor de un carro. Yo tengo un carro que lo dejo 6 meses, 1 año guardado, Dios sabe si va a prender después de 1 año o 6 meses, justo cuando lo necesito, ¿no? Entonces, cuando uno tiene también construidas las edificaciones, tiene que velar cierto tiempo, de acuerdo a los protocolos que le indiquen los especialistas o el INDECI, que funcionen, que estén operativos los sensores, los motores, etcétera, ¿no? Es todo un ciclo a lo largo de la vida de la edificación, ¿no? Ahora, el tema de la asesoría tiene que ir por el lado de lo estructural y también por el lado del diseño. Hay muchas veces que la gente, en su afán de ahorrarse dinero, de hacer sus construcciones de muchas veces de manera precaria, no diseña de manera adecuada, tal es así que no hay muchas veces las salidas para situaciones de emergencia, que no hay los lugares de resguardo, en fin, todo ese tipo de cosas no se toman en cuenta. Por eso es muy importante algo que les he indicado, ¿no? O sea, hay que recurrir a profesionales colegiados y habilitados, y obviamente averiguar el currículum del profesional, que tenga una experiencia, ¿no? Hay a veces personas que quieren escatimar costos y recurren a lugares que no tienen ese tipo de profesionales, ¿no? Entonces es muy importante verificar que el profesional que le esté elaborando los expedientes, que le supervise la obra y que le construya la obra, tengan su currículum, que estén colegiados y habilitados en los colegios profesionales, ¿no? Ahora, ¿hay algún tipo de asesoría? Efectivamente hay mucha gente que de pocos recursos. ¿Existe algún tipo de asesoría donde puedan ellos tener a estos profesionales más al alcance? Sí, yo creo que sí. Los colegios profesionales, tengo entendido que brindan este tipo de asesorías para entidades en general o también gente de escasos recursos. Las municipalidades a veces asignan recursos para eso, hay que recurrir, averiguar, acercarse. En la Universidad Católica San Pablo también tenemos un área de proyección social que estamos empezando a apoyar algunos proyectos que tienen, digamos, un poco la dificultad de poder solventar estos costos, y vemos la posibilidad de poderlo gestionar siempre y cuando esté dentro del alcance, ¿no? Y también como carrera estamos apostando en aportar una cantera de nuevos ingenieros civiles que estén debidamente preparados para toda la formación de infraestructura, construcción que se está dando actualmente, los moles, las casas, etcétera, ¿no? Entonces mucho en la universidad tenemos esa preparación en la vista, y ¿no? hemos visto que lamentablemente las grandes construcciones, los grandes centros comerciales no escapan a estos malos diseños, a estos errores en la construcción. En Arequipa lo hemos visto hace no mucho, con las intensas lluvias hemos visto cómo es que se han terminado inundando algunos centros comerciales. Hay que tener mucho cuidado porque a veces son casos fortuitos, pero hay que, por ejemplo, el caso de Lima hay que esperar, yo creo, prudencialmente la investigación, porque a veces se lanzan algunos comentarios sin tener sustento, pero sí, hay a veces también errores de diseño, ¿no? Por eso es muy importante que los profesionales que estén involucrados tengan experiencia, que tengan la formación adecuada, porque también a veces son profesionales egresados de universidades o de entidades que no les da la formación adecuada y por ende no tienen el nivel para atender ese tipo de problemática que demanda un cliente, ¿no? Un cliente, quiero que me hagas esto, pero quizás el profesional no está adecuadamente preparado. Por eso es muy importante la calidad donde estudian también nuestros profesionales, ¿no? Y en eso nosotros sí tenemos mucho cuidado, ¿no? Claro que sí. Y lo que hemos visto también es que muchas veces no hay ese apoyo, ese soporte de los profesionales para el diseño de las ciudades. Por ejemplo, en Arequipa tenemos una ciudad que ha crecido de manera muy desordenada, muy informal,
y esto también se traduce luego en tragedias, en desgracias. Sí, eso es cierto. La planificación es muy importante, ¿no? Tengo entendido que hay un INPLA, hay un plan director en ejecución y hay que respetarlo, ¿no? Y también las autoridades tienen que velar de que se respete y se cumpla. Nos guste o no nos guste, dejar el lado político, el lado, digamos, de simpatía, y hacer respetar las normas, ¿no? Efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí. Reiterar entonces a nuestros televidentes lo importante que es recurrir a un profesional, sobre todo cuando se hace una inversión tan importante. La más importante, como es una vivienda. Sí, definitivamente. Muy es bien. Lo más importante de nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes, por estar aquí. muchas gracias. Amigos, vamos a la pausa comercial. En breve regresamos con más.